Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola, ¿qué tal, Salvador? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Comencemos, si te parece bien, platicando un poco acerca de el crecimiento en Estados Unidos. ¿Cómo se está dando? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro vecino del norte? Pues sí, ahora que lo mencionas, se acaba de dar a conocer recientemente la cifra del PIB del primer trimestre en Estados Unidos y sorpresivamente, cuando el consenso de analistas e incluso nosotros esperábamos una expansión del PIB en el primer trimestre del año, cayó. Y esta caída pues sí generó un poco de desconcierto, sobre todo porque puso a pensar si efectivamente el proceso de recuperación en Estados Unidos se había detenido. Pero no, si nos vamos un poco al interior de las cifras del PIB, vemos que el gasto en consumo, que es una variable que representa el 70% de la economía norteamericana, el gasto en consumo privado, creció una tasa de 2.7% en términos trimestrales anualizados. Entonces, ¿de dónde vino la caída? ¿Por qué cayó todo el PIB si el consumo, que es la variable que más pesa, creció esa tasa tan elevada? Pues bueno, por un lado vimos que el gasto del gobierno se contrajo, lo cual no esperamos que cambie de tendencia las cosas, porque el presidente Biden va a continuar con programas de gasto público más adelante cuando el Congreso se le permita. También cayeron los inventarios, que tampoco debe verse como algo malo, porque pues si tus ventas van a ser mayores a las esperadas, pues tus inventarios se vacían más rápido, entonces tampoco lo vimos como un problema. Y lo que vemos también es que la inversión, sobre todo la inversión no residencial, pues crece a una tasa muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, sí pesó más el tema de los inventarios del gobierno y también, ya finalmente, las exportaciones netas cayeron por un fuerte déficit comercial que tiene Estados Unidos con el exterior. Las importaciones superaron muchísimo a las exportaciones y tuvimos un déficit que restó crecimiento. Pero esto te habla de una demanda de consumo, una demanda interna muy fuerte. Entonces, si ves el análisis, digamos, de todo el PIB, no hay un problema de crecimiento realmente. Creemos que es un dato extraordinario y hacia adelante esperaríamos ver crecimientos positivos del PIB. Ahora, ¿qué está pasando ya en cuestión de los últimos días? Sí hay indicadores, por ejemplo, los ISM, que son índices adelantados de actividad en manufacturas y servicios, con un descenso importante. Estos índices todavía no caen en terreno de contracción, pero sí ya apuntan a una desaceleración fuerte en servicios y en manufacturas. Y eso que no le está pegando el conflicto ruso-Ucrania a Estados Unidos a través del mercado de commodities o a la industria. Aquí se está frenando la actividad de forma importante. Y es donde, pues bueno, ahorita estos indicadores, te digo, sí sugieren un ritmo de expansión más lento hacia adelante. No esperaríamos caídas todavía. Oye, ¿será que estos indicadores que mencionas se estarán viendo afectados por la disrupción que está teniendo la cadena de suministros derivado del nuevo confinamiento en China? Sí, totalmente. Hace poco estaba viendo que alrededor de 700 barcos estaban esperando desembarcar en Shanghái y no podían. Y en general sí se está viendo una fila muy grande de contenedores que no pueden desembarcar en China. Y como sabemos, China es un proveedor mundial de semiconductores y otros bienes intermedios. Entonces, por supuesto que esto va a afectar y probablemente esté afectando algunos indicadores del sector manufacturero. Con relación a la parte de servicios, pues nada más vemos afectación precisamente en China. Se conoció hace poco el indicador PMI de servicios con un descenso muy importante. Todavía no llega a los niveles de 2020 en China, pero sí se está frenando porque el gobierno central continúa con estos confinamientos obligatorios y justo hoy estaba leyendo que no se ve para cuándo pueda darle la vuelta a esta situación. Claro. Sí, la verdad es que es muy compleja la situación justo por la manera en la que decidieron abordar la pandemia en China. Oye, y hablando de estos aspectos externos, ¿qué probabilidades hay de que tengamos un fenómeno de recesión, ¿no? Yo creo que es a lo mejor la palabra que nadie quiere decir, pero que siempre es bueno tener en la bolsa y decir, bueno, ¿con qué tanta facilidad vamos a sacar esta tarjeta, ¿no? Totalmente. Y aquí, Salvador, bueno, pues no solo no es una palabra que
que desagrade a muchos, acabamos de pasar por una hace menos de 2 años. Entonces, otra vez hablar de una caída en la actividad económica, por supuesto que va a generar cualquier cantidad de distorsiones, incluso en decisiones de consumo, inversión o como las que tú mencionas. Ahorita, digamos que no se está manejando ese tema de manera generalizada, pero sí ya vemos algunas encuestas, por ejemplo, la de Bloomberg, te habla sobre una probabilidad de recesión de 25%, una probabilidad de recesión durante los próximos 12 meses. Y pues bueno, habrá que ver si con la desaceleración que están mostrando algunos indicadores, esto podría aumentar, esta probabilidad podría aumentar. Esta es relativamente baja, ¿no? Todavía podemos considerarla como relativamente baja. Y más, por ejemplo, si el variable es como el consumo que te menciono, están subiendo, o el empleo, ¿no? Porque el empleo ahorita en Estados Unidos está súper fuerte. Las solicitudes del seguro de desempleo están por debajo de los niveles prepandemia. O sea, antes de la pandemia había 220,000 solicitudes, ahorita hay 180,000 a la semana. O sea, ha bajado bastante. Y pues este mercado laboral fuerte pues puede evitar que haya una recesión en Estados Unidos porque el consumo es la variable que más pesa. Pero por supuesto que ya hay una probabilidad, por supuesto que esta probabilidad ha aumentado y este aumento en la probabilidad refleja pues la expectativa de que las tasas de interés se vienen más altas. Ya. Pasándonos un poco a nuestro país, a la manera en la que se ve afectado justamente el crecimiento de nuestro país, ¿cómo ves este movimiento? ¿Cómo ves a México en medio de estos fenómenos económicos que se están dando? Pues aquí habría que dividir muy bien la actividad de México porque, por ejemplo, en la parte externa estamos súper bien. O sea, México registró flujos de comercio totales, exportaciones más importaciones, de más de 100,000 millones de dólares en marzo, solamente en marzo. Registramos exportaciones de más de 50,000 millones de dólares que no se había visto en la historia del indicador de comercio exterior mexicano. Entonces, por supuesto que nos ha ido muy bien ahí gracias a un incremento en la demanda de bienes manufacturados por parte de Estados Unidos. El sector automotriz se ha visto muy beneficiado por eso. Y en general estamos viendo que las manufacturas, a pesar de las disrupciones en el mercado de commodities por lo de Rusia y Ucrania, a pesar de las disrupciones en la cadena de suministros por el tema del COVID en China, no se va a ver afectada del todo por esta situación. Ahora, la desaceleración le va a pegar, sí, pero no para generar una caída. Creemos que el crecimiento de Estados Unidos todavía va a ser positivo, por lo menos durante el siguiente año, y eso va a ayudar a que el comercio exterior de México se mantenga firme, ¿no? Y por supuesto, la vigencia del TEMEC, ¿no? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Ahora bien, en cuanto a demanda interna, es donde vemos el panorama muy mixto, ¿no? La parte de consumo y servicios, bien, el empleo en México también está reactivándose, ya se cancelaron los semáforos epidemiológicos, ya no hay semáforo verde, amarillo, rojo, ya, ni siquiera hay semáforo, ¿no? Entonces, bueno, eso va a hacer que algunos sectores que estaban muy rezagados, que no se habían recuperado del todo en este proceso de semi-reapertura, ya puedan reabrir 100%, ¿no? Entonces, eso va a ayudar al sector terciario, que es consumo y servicios. Pero digamos que tampoco nada espectacular porque ya se ha visto una recuperación de esos dos sectores. Donde sí vemos una situación negativa y que va a obstaculizar el crecimiento no solo de este año, sino de los próximos años, es la inversión. No hay inversión privada suficiente que permita generar un crecimiento más alto en México. Han habido acuerdos entre el sector público y privado para catapultar proyectos de infraestructura. No vemos avances sólidos. Hay un poco de incertidumbre en el sector privado sobre si las reglas del juego pueden cambiar o no pueden cambiar con relación al esquema de contratos, inversiones, y eso por supuesto que le pega la confianza al inversionista. La inversión pública, la destacamos, ha sido alta, ha sido, considerando el entorno global tan difícil e incluso doméstico tan difícil, ha sido aceptable, pero no es suficiente. Como porcentaje del PIB, la inversión pública no es suficiente para generar un crecimiento más elevado. Entonces, si no hay realmente algo que le dé un giro a la inversión en México, a la inversión privada, probablemente vamos a crecer menos de 2% durante los siguientes 5 años o más. Justamente continuando con el tema de México, esta semana en nuestro país la nota la dio el gobierno federal cuando anuncia una serie de medidas para tratar de mantener la inflación controlada. Ellos hablan de la inflación y la carestía, ¿no? Este programa, ¿cómo lo ves? Estas medidas que se están anunciando por parte del gobierno federal, ¿cuál es tu reacción? Pues por un lado, el programa tiene aspectos positivos.
¿En qué sentido? En que no se va a intervenir directamente sobre los precios de mercado. Y es que el problema de una intervención de este tipo es que puede distorsionar tanto la formación de precios que la inflación podría llegar a ser más alta que si no lo hubieras hecho, ¿no? Pero bueno, es bueno que no quieran hacer un control directo de precios. Eso lo vemos como algo positivo. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer realmente? Incrementar la oferta sobre todo estos productos de la canasta básica para que baje el precio de los mismos. ¿Cómo van a incrementar la oferta? Pues con medidas que favorezcan la producción, que favorezcan la distribución, que favorezcan la importación de estos productos y también, bueno, tienen otras medidas estratégicas como incluso reservas de maíz, entre otras. Con el tema de la producción, por ejemplo, pues bueno, si se está esperando que llegar a acuerdos, ¿no?, con productores para que puedan acceder a mejores términos, por ejemplo, en cuestiones de fertilizantes y puedan contar con mayores fertilizantes. Incluso están eliminando aranceles en determinados productos, ¿no?, para que se puedan importar sin ningún problema. También se piensa mejorar la seguridad carretera, se piensa eficientar, ¿no?, los procesos en la aduana, en los puertos. Y bueno, en general son medidas que sí te pueden ayudar a aumentar la oferta, pero aquí la incidencia sobre la inflación no es muy clara. No sabemos realmente, por ejemplo, si el reforzamiento de la seguridad carretera o las mejoras que se puedan dar en el sistema aduanal le peguen a la inflación de estos productos. No sabemos realmente. Con relación a los aranceles, pues bueno, ¿cuánto tiempo se va a eliminar? Se mencionaban algunas fechas, no quedó muy claro si 6 meses o probablemente menos o tenga que ser más. Entonces, determinar realmente el impacto sobre la inflación todavía no es tan sencillo. También podrían entrar cuestiones de competencia, ¿no?, colusión entre algunos productores para fijar determinados precios que, de nuevo, te distorsionarían el mercado y podrían tener un efecto muy negativo. Entonces, sí vemos que por ahora hay un poco de incertidumbre. Te digo, lo positivo es que este programa no va a controlar precios, pero hacia adelante, pues nos preocupa un poco más el tema del gasto por este programa. Sacamos un cálculo con el PIB nominal de la Secretaría de Hacienda, el que presentó en los Precriterios Generales de Política Económica 2023, y considerando que ellos dicen que va a costar este programa 1.4% del PIB, calculamos que son aproximadamente 400,000 millones de pesos. A esto habría que sumar pues esta condonación que hemos visto en el precio de la gasolina desde hace ya varias semanas, porque también es una carga fiscal adicional irrelevante. Entonces, irrelevante. Entonces, aquí sí, pues bueno, ¿estás hablando de una presión significativa sobre las finanzas públicas o no? Tal vez este año no. Pero si este programa se tiene que extender y si incluso pasa más allá de 2022, entonces sí puede haber una carga en el gasto importante. Por ahora no vemos un riesgo. Te digo, tenemos el número de lo que va a costar. Con respecto al impacto de la inflación es muy incierto porque hay varios factores que es difícil medir. Pero pues bueno, en general lo que te digo, vemos positivo que no se controlen los precios. Excelente. Oye, continuando con el tema, pues no quiero decir de moda, pero es el tema que ha dominado las discusiones económico-financieras durante todos estos meses. Inflación. ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos? Hubo una decisión de política por parte de la Fed. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando? Pues bueno, la inflación, como muchos de ustedes probablemente ya saben, en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto de los últimos 40 años. No, es una tasa de inflación de 8.5% anual que ha rebasado ya 4 veces el objetivo, o sea, rebasa por 4 veces el objetivo del Banco Central de Estados Unidos. Es una cifra que para la economía de Estados Unidos es demasiado elevada. Entonces, de entrada lo estamos viendo como pues una cifra histórica, ¿no? También, ¿qué es lo que pasa? Pues que bueno, no nada más son estos problemas de oferta que presionan al alza la inflación norteamericana, ¿no? Los problemas de oferta que hemos comentado en varias ocasiones. Disrupciones en cadena de suministros, el tema del COVID, ¿no?, el conflicto Rusia-Ucrania y su impacto sobre el mercado de commodities. No solo es la parte, digamos, no subyacente, que son energía y alimentos. También en la parte subyacente estamos viendo presión fuerte precisamente por el incremento en el empleo y un gasto en consumo que, como se acaba de reportar, es sólido. La demanda por autos usados en Estados Unidos ha aumentado de tal forma que la inflación está absorbiendo muchísimo el incremento de esos precios. Y este componente se refleja de manera importante en la cifra de inflación general. Entonces, por el lado de oferta, por el lado de la demanda, vemos una inflación en Estados Unidos muy alta. ¿Ya terminó ahí? No.
la presión no termina ahí. En la parte de salarios, también estamos viendo una presión significativa. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, después de tanto beneficio por desempleo, muchísima gente en Estados Unidos, después de la pandemia, no quiso regresar a trabajar inmediatamente y a pesar de que les subían los sueldos, no regresaban. Y eso ha generado una presión en el esquema salarial importante que todavía no se ha visto necesariamente reflejada en la inflación general. Entonces todavía podría venir mayor presión inflacionaria. Esto a pesar del aumento en la oferta de trabajadores. Esto a pesar de que te digo que el empleo está muy fuerte. No bajan los salarios. Y pues eso en general sí está distorsionando de forma muy importante la inflación de Estados Unidos. Y si eso le suma las expectativas, o sea, medido a través de encuestas de servicios de empresas, de consumidores, todo el mundo ve una inflación más alta. Entonces, pues, expectativas, salarios, precios subyacentes, precios no subyacentes, está la inflación en Estados Unidos en el nivel más alto de los últimos 40 años. La Fed, pues bueno, lo hemos visto ya con las últimas 2 decisiones de política monetaria, aumentando la tasa de interés primero en 25 puntos base para ver pues qué tan ruda debe estar la reacción y luego 50 puntos base. Creo que debe ser más. Desde mi punto de vista debe ser más. El Banco Central de Estados Unidos tiene que ser más enérgico. Después de la segunda decisión donde aumentaron las tasas, el presidente de la Fed dijo que no se preocupara el mercado. Bueno, no lo dijo así, pero en términos prácticos, mercado, no te preocupes, no vamos a subir la tasa a 75 puntos base. Yo creo que un banco central con una inflación no vista en 4 décadas tiene que tener mayor determinación al momento de aumentar las tasas. Y si tienen que ser 100 puntos base, tienen que ser 100 puntos base. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Y también lo entiendo. Porque la Fed tiene un mandato dual y es uno de los problemas del mandato dual. La Fed tiene que cumplir con metas de crecimiento y metas de inflación. Si suben demasiado la tasa, si son muy agresivos, entonces esta probabilidad de recesión que te digo de 25% se nos puede ir a 75% en cuestión de meses si la Fed sale con un aumento de 75 o 100 puntos base, por supuesto. En Estados Unidos, sí, la tasa de interés de referencia le pega prácticamente a todos los costos financieros de la economía. Entonces, sí, claro, podría haber una afectación importante en el consumo, una afectación importante en la inversión y adelantar una recesión. Entonces, no lo harán. Yo creo que no lo harán. Pero por supuesto, y como lo dijo el presidente de la Reserva Federal en el último comunicado de política monetaria, la inflación es prioritaria ahorita para la Fed y sí van a seguir los aumentos. Te digo, no creo que sean tan altos porque podrían dañar mucho el crecimiento y adelantar una recesión, pero sí van a ser aumentos. Eso sin duda, por lo menos en Invex vemos 2 aumentos más de 50 puntos base. Hacia adelante podría ser de 25 puntos base, pero ahorita si la tasa, digamos la cota superior está en 1%, le esperamos hasta 2.75% al cierre de este año. Sí tienen que controlar la inflación porque incluso la credibilidad del Banco Central de Estados Unidos está en riesgo. Paso ahora a pues directamente la pregunta más natural. México, ¿cómo reacciona, ¿no? El Banco Central mexicano, ¿hacia dónde lo ves? La próxima semana hay decisión de política monetaria aquí en nuestro país. Obviamente están alineados, me imagino. Sí, por un lado, claro. Y un beneficio que quiero destacar en el caso del Banco de México es que solo controla la inflación. Claro. Imagínate, ¿no? El conflicto que enfrentaría, como lo está enfrentando la Fed, si tuviera un mandato dual. En México no. En México, Banco de México va a combatir la inflación. Ese es su mandato constitucional y eso es muy bueno porque lo está haciendo de manera impecable y de verdad de manera muy profesional. Toda la Junta de Gobierno ahorita está alineada para aumentar la tasa de interés de referencia con el objetivo de controlar no solo la inflación, sino también las expectativas inflacionarias y eso es algo muy positivo para los mercados, pero sobre todo para el país. Entonces, sí creemos que va a seguir Banco de México aumentando la tasa de interés de referencia. Vemos 2 aumentos más de 50 puntos base, uno en mayo, otro en la siguiente reunión, después de mayo. Y aquí sí vemos que la tasa final podría ubicarse en 8.75% al cierre de este año, ¿no? Entonces, son aumentos importantes, sí. ¿Esperamos aumentos agresivos? Oye, ¿más de 50 puntos base? No. ¿Por qué? Porque también recordemos que Banxico empezó con el ciclo de apretamiento monetario desde junio del año pasado. Entonces ya lleva varios meses más que la Fed, por ejemplo, con un ciclo de política restrictiva. Entonces tampoco esperamos que se tengan que ver más agresivos como lo podría hacer la Fed en algún momento.
Entonces, con aumentos ahorita en la tasa de interés de referencia, sí esperamos que ya empiecen a anclarse un poco más las expectativas de inflación y pues no hay este problema que hemos visto encuesta tras encuesta del mercado donde las expectativas de inflación de México no paran de subir. Sí son las de corto plazo, o sea, sí son las expectativas de corto plazo, pero las de mediano plazo ya no están tan estables como estaban antes. Y ese es el problema de no implementar una política monetaria correcta. La contaminación hacia expectativas de más largo plazo, porque eso ya empieza a distorsionar más las cosas. Por ahora sí creemos que los 5 miembros de la Junta van a seguir con esta política y la verdad aplaudimos el comportamiento que han mostrado en las últimas reuniones. Ricardo, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre un gusto. Él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.